Hola chicos, chicas, espero que estén muy bien. Bueno, esta es la ayudantía de la semana. Quiero que tengan en cuenta que siempre en la ayudantía les digo pausen el video, transcriban y luego despausenlo, ¿ok? Vamos a seguir la misma dinámica esta ayudantía. Vamos a transcribir esto, lo vamos a hacer por partes, ¿ok? Primero vamos a ir con las weak forms y bueno, después ahí van a ir viendo. La primera que vamos a hacer va a ser hacer esta. ¿Ok? Entonces, empezamos y lo primero es transcribir con weak forms. ¿Ok? Vamos a aplicar las weak forms a esa cláusula. Entonces, pausen el video, háganlo y cuando les pausen, vengan. Bueno, estas son las weak forms. El his. ¿Por qué? Chicos, chicas, siempre que ustedes tengan un tiempo perfecto y esté en contraction, se va a transcribir como Z. ¿Ok? Porque en vez de decir he has given, es he's given, ¿ok? Porque así se habla como normalmente. Entonces, esa sería la primera. He's given out, ¿ok? Después vamos a ver los stress y los accent. Lo segundo que quiero que hagan ahora es find elision, ¿ok? Recuerden, los elision van cuando hay una syllabification. Y para el que no se acuerda, la syllabification es cuando hay un schwa, ok, siempre con schwa, y tiene al lado una syllabified consonant, ok, o como se le dice también, las sonorant, las que son N, L, R, esas, ok. Vamos, pausen el video y después vengan para acá. Ok, podemos ver que acá hay varias, ok, la primera que pueden ver es given, ok, is given. ¿Por qué? Porque acá efectivamente había un schwa como pueden ver y ahora hay una N, una syllabified consonant. Si no se acuerdan cuál era la syllabified consonant, son las que les dije antes. La N, la R, la L, todas esas. Is given. Em, entonces se elimina y termina syllabified. Ahora, la otra es la H. ¿Por qué? Porque cuando uno habla rápido, uno no dice giving out his, ¿ok? Es is, simplemente. Lo mismo con la T. Pero acá, ¿por qué pasa? La idea, bueno, si es que se están confundiendo un poco en el sentido de que no entienden por qué pasa esto, lo primero que tienen que hacer, acuérdense chicos, es cuando transcriban, leer todo junto, ¿ok? Leer todo junto y fluido. Porque si lo hacen de esa manera, se van a dar cuenta que cuando uno dice giving out his last breath, uno no pronuncia la T, ¿ok? Uno no pronuncia la T. Uno no dice last breath. Teniendo en cuenta sobre todo que la T en inglés es una consonante plosiva, que hay que soltar mucho aire. Si ustedes escuchan bien, giving out his last breath, nunca existió la T. Entonces, es solamente con S. Ahora, lo mismo acá, is. Esto siempre, siempre transcribirlo así, ¿ok? Anoten esto. Siempre para el posesivo, al menos de his, siempre se va a sacar la H, ¿ok? ¿Por qué pasa esto? Porque es una palabra que es una form word, ¿ok? Las form word, no sé si se acuerdan, pero son las palabras formales que de por sí no significan nada. Por ejemplo acá, ¿cuáles son las form words? Has, que está acá, his, otra vez his acá, in, y todo lo demás no. Porque todo lo demás significa algo de por sí. ¿Qué pasa si yo les digo, voy a la sala y les digo, ¿qué significa on? Puedo estar 2 horas hablando de lo que significa on. Pero si uno dice bed o breath, eso sí significa algo de por sí. Y esas son las content words. Y esas usualmente son las palabras que llevan stress. Y como esto no lleva stress, uno, no es importante. Y dos, se elimina la H en este caso. ¿Ok? Acá lo mismo. Bueno, lo mismo pero con lo de given. Como pueden ver acá, bueno, esta es una palabra súper difícil de pronunciar, es más fácil de escribir, pero es comfortable o comfortable en American. Como pueden ver acá, hay un schwa. Entre el schwa que viene después, una syllabified consonant, en este caso la L. Y como hay una syllabified consonant y le precede un schwa, nosotros podemos sacar el schwa y silabificarlo. ¿Ok?
Vamos con el linking ahora. Pausen el video e intenten hacer lo mejor que puedan encontrando el linking. Recuerden, díganlo rápido, díganlo como si esto lo estuvieran así contando, ¿ok? Porque si vamos palabra por palabra se hace un poquito más complejo. Vamos. Bueno, esto sería el linking de esto. Bien sencillo, ¿por qué? Porque acá podemos ver que hay una final consonant initial vowel, que es la regla principal del linking, y se sería como out is, ¿no? Out is last breath. Out is last breath. Y lo mismo acá, esto termina en el paracetamol este, que es final consonant initial vowel. Lo mismo acá, final consonant initial vowel. Yo les recomiendo que cuando ustedes transcriban, sigan este orden. Bueno, yo personalmente a veces transcribo de una a las weak forms y ahora les voy a decir algo que tiene que ver con esto, que quiero que lo guarden porque les juro que les va a servir. Em, eh, perdón. Como les decía, intenten seguir este orden. Y lo más importante es poner los accents y, bueno, el accent y los stresses al final. ¿Ok? Muy digo el accent porque a veces puede haber más de un accent dependiendo con cuántos chunks estemos trabajando. Esto es solamente uno. Así que va a haber solamente un accent. Entonces, eso es lo primero. Intenten transcribir de una con weak forms. Después encontrando la deletion. Que la deletion es un poco más complicado, pero ¿cómo lo pueden hacer? Transcriben con weak forms y después lo dicen rápido. Pero tienen que escucharse, chicos. Tienen que escucharse. No, tienen que imaginarse esa voz en su cabeza. Siempre nosotros, yo tengo la teoría de que existe una voz en nuestra cabeza en inglés que dice todo bien, pero es nativo. Otra cosa es que lo imitemos y a veces no siempre pasa. Entonces, háganle caso a esa vocecita interna y escúchenla y transcriban lo que escuchen de esa voz. ¿Ok? Y así van a poder encontrar la solution mucho más fácil. Ahora, con el linking, bueno, esto debería ser un poquito más sencillo. Y, ay, bueno, como pueden ver, acá se me pasó esto, pero acá también hay uno, como pueden ver, porque es final N o consonant initial vowel. Seguimos. Lo otro es esto, find assimilation. Pausen el video y después vuelven. Listo. La única assimilation que podemos ver acá es con R, la top R, y sería en American, General American o GA. Pasa acá. Perdón, acá. ¿Por qué pasa esto? Porque uno, cuando tiene el out o termina en una T y después viene una initial vowel, em, usualmente en General American no pronuncian la T y la transforman por una top R. En este caso, out. Con out, si nosotros decimos out de por sí, todo americano va a pronunciar out. Pero si lo unen a una initial vowel, va a cambiar a una top R, que es la R que nosotros usamos para pero, la misma, exactamente la misma. Entonces sería auris, auris last breath, ¿ok? Porque uno no suele escuchar he's giving out his last breath, un poco menos común, ¿ok? Y también lo mismo acá, con la R de comfortable. Uno en inglés, en General American, muy difícil escuchar el comfortable porque es más British, ¿ok? Acá sería exactamente lo mismo. Como podemos ver acá, hay, no hay una transición entre una final consonant a una initial vowel, pero sí hay una T que no está realmente estresada, ¿ok? Entonces la cambiamos a R. ¿Qué es lo que les recomiendo yo, chicos? Háganle caso a su instinto. Realmente no les recomiendo aprenderse esto por regla, onda de cuando la T va a cambiar a Tab R en General American. Las personas que hablan y transcriben en General American em, tienen como esta idea de que siempre se transcribe, perdón, siempre se transforma esa T por la R. Casi siempre pasa en verdad. ¿Ok? Obviamente esto no pasa con las T's que inician en palabras. Por ejemplo, transcription. Nosotros no podemos decir transcription. No se entiende. Usualmente son las T que van al final o van entre medio. ¿Ok? Por ejemplo, otro ejemplo podría ser con el but.
Si uno dice but, em, suena con T, ¿no? Una T plosiva. Pero si lo uno a una initial vowel y digo una cláusula, but if you don't, but if you don't, si escuchan bien, yo no digo but if you don't. Es un poco más British. Si estoy transcribiendo en General American, hay que tender a cambiar esa T si es que le suena natural a una tab R. Por ejemplo, el but if you don't. Pero, ojo, no necesariamente esto tiene que ver con linking, como les dije de antes. También puede ser que haya palabras asoladas, realmente solas, que hayan cambios de T a R, o mejor dicho, a tab R. ¿Qué palabra puede ser el ejemplo de esto? Mantequilla. La palabra mantequilla, perdón, mantequilla, en British se dice butter, pero en General American debería ser butter, ¿ok? Puede ser butter, por supuesto, pero no es común. Ustedes saben, y yo creo que están de acuerdo conmigo, todo el mundo dice butter en General American. Y como pueden ver, es una palabra solada. Eso que les dice que no tiene que ver con linking realmente y tiene que ver con tener un dominio, al menos general, y un entendimiento general de las palabras que se ocupan con T en General American. ¿Ok? Bueno, vamos a terminar esta transcripción haciendo el stress and accent. ¿Ok? Pausen el video y luego volvemos. Listo. Antes de mostrarles la respuesta, quiero que recuerden que para el stress y el accent tienen que acordarse bien sobre las form words y las content words. ¿Qué es realmente importante en esto? ¿Qué se está diciendo rápido y qué se está diciendo un poco más pausado, con mucha más fuerza? Porque es una palabra importante dentro de la cláusula. ¿Ok? Vamos. Como podemos ver, está given, last, breath, comfortable y bet o bed. ¿Ok? Em, que da la casualidad de que son todas las content words. His, form word. Given, content word. Significa algo, está estresada. Out. En este caso no es una content, perdón, sí, no es una content word. ¿Por qué? Porque given out es un phrasal verb. Como ustedes saben, los phrasal verbs tienen dos elementos. The verb element, which is given, when it comes from the verb give, and the second part is a prepositional element, which is out. This could be in or off. Entonces esas palabras no se van a estresar realmente, porque es parte de un elemento preposicional. Entonces no es importante. Si es preposición, no es importante. Y como siempre les digo, eso es el 99% de los casos. Vas a ver 1% de los casos es que se va a estresar una preposición si es que realmente hay que estresarla, dependiendo del contexto, o puede ser en una posición, no recuerdo el nombre, creo que es scaffolding position, no, era algo así, pero es cuando la preposición va al final, ¿ok? Cuando se cambia de orden. Ahí le doy un ejemplo. Seguimos. Is, tampoco, es una form word, no está estresada. Last, también es una content word al igual que given. Entonces está estresada. Lo mismo con breath. In, is, form words. No son importantes, no se estresan. Y como pueden ver lo último, esto ya un poquito más fácil. Comfortable bed. ¿Ok? Estrés y accent. Em, ok. ¿Qué ejemplo? Esto se lo di una vez en una ayudantía. O se lo enseñé una vez en una ayudantía. ¿En qué situación puede haber un stress en una preposición? Esa era la palabra, stranded position. Cuando una preposición está en stranded position, significa que está en una posición eh, sintácticamente fuera de lo común. Como ustedes saben, las preposiciones tienen un orden. Cada palabra tiene que ir en un orden específico. Eh, primero a un subject, después un verbo, después un complemento, etc. Una preposición en stranded position puede ser cuando ustedes dicen, por ejemplo, you don't know the position I've been in. No sabes la posición en la que he estado. You don't know the position I've been in.
como pueden escuchar, esa termina en in, lo cual naturalmente ninguna cláusula, perdón, debería terminar en una preposición. ¿Cómo debería ser esa cláusula? Originalmente, you don't know in which position I've been. Pero, naturalmente, y más importante aún, coloquialmente, porque esto no pasa en formal, coloquialmente uno suele tender a arrastrar la preposición al final. Ok, guárdense esto. En esas situaciones, en stranded position of prepositions, va el stress en una preposición. ¿Ok? Más bien, con accent, mejor dicho. Porque es el last lexical item. Bueno, seguimos. Ahora vamos a seguir con esta. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer, lo mismo. Regular transcription with weak forms. Pausen y seguimos. Bueno, como pueden ver, esto siempre, chicos, transcribirlo así. Siempre. 99% de los casos. Could you. ¿Ok? Después vamos a ver. Ahí les di un glimpse. Porque acá en realidad no dice lo que acabo de decir. Acá dice could you. ¿Ok? Ahí hagan el ejercicio mental de qué está pasando ahí. Porque uno cuando lee esto no dice could you. ¿Qué es lo que dice acá? Acá dice could you. ¿Cómo lo dicen ustedes? Díganlo ustedes. Escúchense. Díganlo conmigo. Ok. Realmente no es así, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí? Bueno, lo vamos a ver cuando siga para abajo esto. Pero esa es la primera weak form. ¿Ok? Vamos a seguir con elision. Pausen y sigamos. Listo. La única elision que hay acá es la letra N. Oh, perdón, la consonante N. ¿Por qué? Porque como se dice tan rápido, uno ni siquiera debería transcribir el AND con schwa, una N y una D. No. Realmente díganlo así. Perdón. Transcríbanlo así con una N. ¿Ok? ¿Por qué o sea, ¿por qué pasa esto en IPA? Por la misma razón que antes. Al ser un schwa y esto al ser una syllabified consonant, se transcribe. ¿Por qué no está la D? Por elision. Porque uno no dice la D cuando está diciendo esto. Entonces, pasa que pasamos a esto, de end, a esto, por lo que le dije. Se elimina el schwa porque hay una syllabification, porque perdón, ¿le precede? No, le sucede una syllabified consonant. En este caso la N, y la D se elimina por elision. ¿Ok? Seguimos. Find linking. Pausen y seguimos. Bueno, este era el linking de esta frase, que sería hurry up. Está este diacritic. ¿Por qué? Porque termina en i. Acuérdense de eso, termina en i. Lo cuarto que vamos a hacer es find assimilation. Y acá quiero que recuerden lo que les dije acá del cut yeah. Porque acá dice cut yeah. Pero nadie lo dice así, ¿cierto? Así que pausen y seguimos. Listo. Esa es realmente la consonante para aquellos que se estaban preguntando o quizás tuvieron un poquito de dificultades. Es esa. Could you. Chicos, consejo personal. Traten de el 99% de las veces transcribir could you así. ¿Cuál es el 1%? El que siempre les digo, un contexto en donde, no sé, alguien esté enojado y realmente esté estresando eso con todas sus fuerzas, porque, no sé, la otra persona no entiende inglés y le estás preguntando, ¿Could you please do this? ¿Ok? Ahí sería una situación del 1% en la cual uno podría no hacerlo así, pero el 99% de los casos es could you. ¿Ok? Otra de assimilation. Acá pasa a M. ¿Por qué? ¿Por qué? No es tan importante el por qué, pero igual se los voy a explicar, por supuesto. Pero si ustedes esto lo dicen rápido, hasta la parte de acá sería could you hurry up and that clean, perdón, could you hurry up and pick that clean glass? Could you hurry up and pick that clean glass? Ok, ¿por qué pasa esto? Porque la letra N C es una consonante alveolar. Ok, alveolar. Eso significa que nosotros tenemos que poner la punta de nuestra lengua un poquito detrás de las paletas de arriba, en la parte de atrás. ¿Qué pasa? La palabra que le sucede es una P.
una bilabial consonant. Bilabial consonant. Entonces, el traspaso de la parte de la posición alveolar a una bilabial dura mucho. Entonces, la N pasa a M. Esto, si quieren, pueden hacerlo con regla. Esa es la regla y es que la assimilation va a cambiar un sonido al sonido vecino si es que el tiempo que toma pasar de una posición a otra dentro de la boca toma mucho. En este caso, la N a la M. Otra puede ser, por ejemplo, en la frase night cap, gorra de noche. Night cap termina en T y después empieza una K. La T es una plosiva alveolar. Ch. La que le sucede, night, termina en Ch, y la que se le sucede es una K. Una consonante plosiva, pero velar. It's velar. So you have to put your tongue very, very backwards. ¿Ok? Hay que pasarla muy, muy, muy atrás. Entonces, ¿cómo se hace eso? Con assimilation. Nightcap. La T pasa a una K. ¿Ok? Nightcap. ¿Qué es lo otro? Este de acá, el that. El that. Da clean glass. Da clean glass. ¿Ok? Se entiende si sacamos la T a la K. Pero no es una cosa de que tienen que hacerlo y ya se va a entender. Tienen que realmente decirlo rápido o imaginarse esa vocecita que les dije antes de alguien nativo diciéndolo rápido. Y se van a dar cuenta que la T nunca existe. Nunca. ¿Ok? Y lo mismo acá. Clean glass. Cuando nosotros tenemos esto, cuando la próxima palabra, cuando termina en una N, empieza con G, si ustedes se fijan, nosotros tenemos que decir clean glass. Clean glass. Pero si cambiamos eso por esta consonante, es clean glass. Y casi que se une las palabras, lo que permite que haya mucho más pace y mucho más rhythm. ¿Ok? Lo último, stress and accent. Así que pausen y seguimos. Bueno, esa sería la transcripción de stress y accent. Como pueden ver, el Keju no está estresado por lo que les dije al principio. Harry sí está estresado. El up no, por lo que les dije de antes. Esto es un phrasal verb. Pick, cling y glass. Duck en este caso no tampoco porque es una content word. Perdón, una form word. No es importante, no significa algo de por sí. Seguimos. Vamos con esta. Ok, lo primero que vamos a hacer es lo mismo. Pausen y seguimos. Bueno, lo primero, she. Esto es una neutralized vowel. ¿Por qué? Porque termina en una I. Puede ser también con U, pero en este caso termina en I, pero solamente con I y U. Em, y no tiene una cluster al lado. No tiene ninguna consonante que finalice esa sílaba. Por tanto, es una neutralized vowel. Acá lo mismo. Yeah. Esto debería ser un poquito más sencillo, pero el your casi siempre no se transcribe así como suena, sino que se transcribe así como yeah o your. ¿Por qué? Porque no es una palabra importante. End. End también se transcribe con schwa. ¿Por qué? Porque no es importante. Second, find elision. Recuerden lo que hablamos del end en la diapositiva anterior. ¿Ok? Eso les va a servir. Pausen y seguimos. Bueno, lo que podemos ver acá es que esta D al final se elimina. ¿Por qué? Porque toma mucho tiempo pasar de la D, una consonante plosiva, D, alveolar, a una consonante plosiva también, pero bilabial, como puede ser P. Entonces cambia. Y kind politeness sería. Kind politeness. Porque si uno dijera así esto, sería she misses your kind politeness. Y no pasa realmente, eso no va. ¿Ok? Lo mismo con esto, lo que pasó anteriormente. Con esto, con la elisión de la T. Porque lo mismo. Hay una T acá, lo cual es una consonante alveolar plosiva, pero lo más importante es que
bueno, en realidad las dos son muy importantes, que es alveolar y plosiva. Entonces termina en soft o soft. Después viene una letra M, bilabial. Pueden estar viendo de que hay un patrón ahí, ¿no? Entonces, soft manes. No realmente se dice así. Entonces, soft manes. O soft, o soft manners. ¿Ok? Pasa de sacarse la T y no hay T y simplemente se sigue con una bilabial. ¿Ok? En este caso, fricativa. Perdón, nasal. Seguimos. Find linking. Acá realmente no había linking, así que seguimos. Find assimilation es esto, perdón. Eh, Acá hay una asimilación. Bueno, empecemos por esta. Kind politeness. Como se fijan antes en el ejemplo anterior, en el ejemplo anterior teníamos una N, ahora tenemos una M. ¿Por qué? Porque al tener una nasal bilabial, nos va a ayudar a que como termina en bilabial, esta empieza en P. ¿Ok? Y sería kind politeness. ¿Ok? Kind politeness. Ahora, esto cambia. Esto cambia. Al nosotros, acá si se fijan, se eliminó, por así decirlo, entre comillas, porque en realidad se cambia, porque eso es lo que es la asimilación, es cambiar un sonido. Y medio se fusionó con el Mrs. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo digo esto, que sería Mrs. Your Kind Politeness, que es como realmente se dice todo esto, se dan cuenta que esto se vuelve una sola palabra. ¿Ok? Chicos, no se estresen si no entienden por qué pasa esto. Realmente esto no se lo recomiendo aprendérselos por regla. ¿Ok? Se lo recomiendo... Bueno, eso lo voy a decir al final de la ayudantía, pero sigamos de un momento. Add stress and accent. Seguimos con esto. Los stresses eran Mrs., kind, politeness, soft y manners. ¿Ok? Esos eran, lo demás son form words. Esta es la última. Seguimos con weak forms. Pausen y seguimos. La weak form de acá. They are not busy. Bueno, es una manera de decirlo, no creo que siga así en verdad. Pero quería enfatizar el schwa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el are no es una no es una content word. Es una form word, entonces realmente se dice muy rapidito. You have to. Esto se lo recomiendo que lo digan por chunk. Onda, el you have to casi siempre se dice muy rápido. Muy rápido. Les digo de ya de que esto no se va a quedar así. Pueden suponer ustedes también. Así que ojo con eso. Find elision. Sigamos. Como pueden ver, acá es you y pasa a no tener H. ¿Por qué? Porque para decir la H uno hay que soltar un poco de aire. Y usualmente las palabras con H que no son importantes se les saca la H. En este caso, you, después viene un have, se saca. You have to. ¿Ok? Lo mismo acá con, perdón, con them. ¿Por qué pasa esto? Porque, bueno, yo creo que han visto esto, pero el them ¿qué es el them? Es un objeto directo de pronoun. Call them. Um, Rip off them. ¿Qué más puede ser? Pero es un objeto directo, es decir, que va con verbos transitivos, en este caso call. ¿Qué más puede ser? Sell them. Usualmente el them se le saca esto y pasa solamente a em. Call them, sell them, rip off them. Entonces, ténganlo en cuenta. Eso es usualmente un patrón muy regular con them. ¿Ok? Seguimos. Find linking. Acá quiero que pongan ojo con el linking que empieza. Recuerden los linking que hay tres tipos de linking. En normal, el cuando termina en i y cuando termina en u. ¿Ok? Les doy esa pista, háganlo y vuelvan. Seguimos. Acá. Como pueden ver, esto termina en i y después viene a initial vowel. Lo mismo acá. Termina en u
y después sigue una initial vowel. Por eso está esta diacritics acá. ¿Ok? Acá, bueno, este es el más simple de todos. Termina en final consonant y empieza con initial vowel. Find assimilation. ¿Ok? Seguimos con este. Pausen y seguimos. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Acá, como pueden ver, el cambio que hubo fue de una T a una P. Son los mismos cambios que hemos estado hablando toda la vivalidad y es alveolar plosiva a bilabial plosiva. ¿Por qué? Porque le sigue otra bilabial plosiva. Van siguiendo la lógica, ¿no? Entonces sería they are not busy. ¿Ok? They are not busy. Así sería. La otra cambia la F. La F. Pueden suponer por qué, y es que pasamos de esto a esto. You have to. Sí, sí, muy, muy rapidito. Muy, muy rápido. You have to. ¿Ok? La última. Find stress and accent. Seguimos. Tenían que poner ojo acá, porque acá hay un chunk. ¿Qué les dice que acá hay un chunk? Lo que significa que hay un segmento, acá hay dos segmentos, acá hay un chunk, acá hay otro. La coma. La coma representa una pausula. Perdón, no sé qué acabo de decir. Una pausa en el pace de la cláusula. Y si hay una pausa, es porque hay dos accents, ¿ok? Cualquier, cualquier indicio de puntuación dentro de una cláusula va a significar que hay otro chunk. Periods, semi-periods, semicolons, commas, cualquier tipo de pausa en la cláusula va a significar que va a haber otro chunk. Y si hay otro chunk, hay otro accent. ¿Ok? Entonces veamos la primera. They're not busy. They're not busy. Un stress, un accent. Esto no es importante. Seguimos con esto. Call him now. Todo esto se hizo muy muy rapidito. So you have to call him now. ¿Ok? So, forward, you have to. Todo eso se hizo muy muy rapidito. Call es la única palabra content word acá. No realmente porque es una, como les dije, es un objeto directo en pronoun en este caso. Podría ser her, podría ser him. Realmente tampoco importaría, no habría stress ahí. Y now, que es la última, es el last lexical item, so va con accent. Terminó la ayudantía, chicos. Lo último que les tengo para decir es que lo importante acá es adaptar su estudio. Si les cuesta la assimilation, por ejemplo, yo entiendo que les cueste, no es fácil, ¿ok? Pero ¿qué les recomiendo para poder potenciar su precisión en cuanto a la assimilation? Lo que me sirvió a mí. Hacerle caso a esa voz interna, de decirlo muy muy rapidito, de una manera bien bien nativa, porque es muy 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 distinto, yo creo que están de acuerdo conmigo, es muy distinto saber cómo se dice a decirlo. Uno tiene que ver con conocimiento y otro tiene que ver con habilidad. Y acá estamos transcribiendo, no estamos hablando. Entonces realmente si ustedes hacen la diserción de, em, de saber cómo se dice algo, pero eso, saber. Si ustedes saben cómo se dice algo, bueno, va a ser mucho más fácil el transcribirlo, porque en este caso no tienen que hablar, ¿ok? Pero esa es la cosa. No se imaginen a ustedes hablando. ¿Por qué? Porque nosotros usualmente cometemos errores al hablar. Todos realmente acá. En esta carrera nadie habla perfecto. Ni yo, por supuesto, ni los profes. Hay algunos profes que igual se equivocan, si somos personas. Entonces, lo importante acá es saber eso. Saber cómo se dice no es lo mismo que decirlo. Y saber cómo se dice es lo que nos va a ayudar a transcribir bien. No decirlo. Esto tiene que ver con otra habilidad. Entonces refuercen ese conocimiento cuando estén hablando, cuando estén leyendo algo. Imagínenselo en el contexto. ¿Qué es lo que se está diciendo? ¿Qué es lo importante? ¿Qué se va a decir rápido? Y sean fieles a lo que están escuchándose en ustedes mismos. A mí me pasó muchas veces que me equivoqué mucho en la simulation de pecho frío, nomás que no me quise hacer caso y quise jugar safe. Y por ejemplo en Nightcap, yo me acuerdo siempre de eso porque lo tuve malo en una prueba. Yo lo dije en mi mente y era Nightcap. Dije
no sé, la frase era como, The nightcap has been in the wardrobe all night, algo así. Y yo dije, nightcap, no hay una T, no hay una T. Me estoy escuchando que no hay T, pero, loco, imposible, no, me lo van a poner malo, no puede no haber, tiene que haber. Lo puse con T, estaba malo, era assimilation, pero porque no me hice caso. Lo había dicho bien en mi mente, pero lo plasmé mal. ¿Por qué? Porque no me hice caso. Entonces, escúchense a ustedes mismos, sean fieles al conocimiento de saber cómo se dice algo, no en el decirlo. ¿Ok? Eso es cualquier duda me pueden escribir, estoy 24/7 disponible para ustedes, me pueden hablar, enviar audio, pedir que me llamen si es con tiempo. Tengo cero atados, chicos. Eso, que le vaya hermoso.